Buenos días amigos de Expreso, vamos a platicar esta mañana con el doctor Pedro Álvarez y Casa, él es comisionado nacional de áreas protegidas, quien nos va a hablar sobre este acuerdo que se firmó la semana pasada para proteger el corredor de la Gran Selva Maya. Justamente por ahí me gustaría empezar, doctor, ¿en qué consiste este acuerdo, esto que se pactó finalmente entre tres países? Y la pregunta es muy oportuna porque se llama corredor de Ocultal Cáncer de la Maya. Primero, porque es un corredor que va a conectar áreas protegidas de los tres países, cosa que no es muy común. La frontera nos divide, muro de Ciudad Trump, y en realidad eso no hace más que afectar a las personas y a la vida. Entonces, crear este mensaje de que los conectores son para compartir, para multiplicar los esfuerzos de la conservación y del desarrollo económico, es un mensaje contundente. Digamos Gran Selva Maya porque cada país tiene una parte de la cultura maya, que entonces llega más lejos, llega hasta Honduras. Pero digamos, el centro de la cultura maya está entre Belice, Guatemala y México. Tenemos habitantes que tienen esta cosmovisión, esta historia compartida y tienen una lengua común. Entonces, le llamamos Gran Selva Maya porque integra todos los esfuerzos de las regiones mayas de cada uno de los países. Claro. Entonces, parece que este nombre pues trata de decir que es posible una integración regional para poder promover el desarrollo sustentable y la conservación. Y estas dos palabras son claves, la conservación y el desarrollo, en una perspectiva de sustentabilidad. Entonces, reconocer este esfuerzo y saber que esta selva compartida entre Belice y Guatemala y México es el segundo bosque tropical más extenso del continente americano, después de las Amazonas, y más importante en Mesoamérica. El 12% de la biodiversidad mundial se encuentra confinada en estos territorios de Mesoamérica. Nos parece, por lo tanto, que estamos obligados como país a hacer algo más que declaraciones. ¿Y en qué consiste, digamos, de manera formal este acuerdo? ¿Qué nivel de protección va a tener esta gran región? Okay, esta pregunta es muy pertinente porque a la gente dice que quisieron si solamente sumaron lo que cada quien hace. En este caso, la suma multiplica. Es decir, cada país tenemos nuestras áreas protegidas, pero le agregamos los conectores que no estaban, digamos, considerados o protegidos, que son los corredores que conectan áreas protegidas entre los países y dentro de cada país. Entonces se trata, por un lado, de crear un mecanismo que pueda ayudar a proteger los incendios forestales en forma compartida, evitar la tasa ilegal, favorecer la conectividad, promover investigación sobre los ecosistemas, evitar el tráfico de especies, proteger a más de especies en categoría de riesgo, 7.000 especies flora y fauna, reconocer la importancia emblemática del tapir, el mono aullador, el mono araña, la arpía o el jaguar, la especie bandera, el pantera onca, que es quizá una de las especies más hermosas y más emblemáticas. Y calculamos que hay más de 2.000 individuos en la región y por tanto es fundamental como líder de la cadena trófica la especie prioritada para la conservación. Entonces, digamos, tiene muchas razones para la conservación, pero también tiene razones para impulsar prácticas tradicionales de los antiguos mayas y las culturas vivas, con la milpa maya, los tolchés, que son como estos pequeños corredores que se dan afuera de las comunidades donde se aprovecha los sistemas agropastoriles, con los huertos familiares y por supuesto las especies nativas. Entonces creo que hay una gama de oportunidades que no veamos de valor en forma conjunta y esta protección internacional por compartir este patrimonio maya va a permitir, por ejemplo, promover el turismo comunitario bajo impacto ambiental, ¿no? Y parecida algunas de las cosas, por supuesto, con la gastronomía, la agricultura comunitaria, en fin, como hay un conjunto de acciones que juntos van a ser mejor si cada país lo hace por separado. Eso, qué bueno que toca este tema del turismo, que me parece pertinente. ¿Cómo hacer para equilibrar, digamos, pues la parte de la industria turística que resulta importante con la protección también ecológica? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Te encontraría dos maneras. Primero, porque nosotros podemos promover un turismo de bajo impacto ambiental. Ahora el presidente lo ha estado explicando, el turismo comunitario, o sea, agregar el valor a las experiencias turísticas con capacitación, con formación a las propias comunidades que puedan promover turismo comunitario
que no vengan turoperadores y les quiten su patrimonio y les den otros pesos por cargar las maletas, ¿no? Sino que ellos sean los factores de su propia economía y su propio desarrollo. Vamos a promover modelos de conservación y turismo comunitario con un modelo de certificación, de reconocimiento, de capacitación que permita a muchas muy interesadas que interesa la selva poder visitar otros países de forma mucho más dinámica, más segura y más compartida. En segundo lugar, porque creemos que existe un mecanismo extraordinario para promover las prácticas productivas asociadas, y creo que es un mecanismo que puede dar muchísimo a que los jóvenes se queden, arraigar a los jóvenes a su región, y tan dignos y orgullosos del lugar donde viven, y eso pueda ayudarnos a promover actividades económicas de esta naturaleza. Entonces, por ahí te contestaría que si logramos un turismo de bajo impacto ambiental, bien conectado pero bien cuidado, puede ser una muestra que la biodiversidad puede ser un motor de desarrollo económico y no un impedimento. Doctor, ¿cómo fueron los trabajos, digamos, para llegar finalmente a este acuerdo que ya se firmó trinacional con Guatemala y con Belice? ¿Fue complejo ponerse de acuerdo? ¿Cómo fue? Mira, primero, esta idea tiene más de 40 años. La secretaria Elisa Bárcenas trabajó muchos años como yo, lo que tú sabes que es bióloga y geógrafa, digamos, tiene esa doble virtud de conocer mucho la parte de la biogeografía. Ella siempre estuvo pensando, con trabajo por allá, que era importante hacer una integración. Yo mismo hace 20 años estuve trabajando como el director del Corredor Biológico Mesoamericano, del sur de México y Centroamérica, y nos dimos cuenta que es muy importante impulsar mecanismos modernos de conservación y que la cooperación era fundamental. Entonces, digamos, a ver historia, que también compartió la secretaria de Medio Ambiente de Guatemala, Patricia Orantes, y en una reunión de toma de posesión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una conversación entre el presidente Arévalo y John Briceño, el primer ministro de Belice, que por cierto había sido ministra de Medio Ambiente de Belice, y nuestra secretaria Elisa Bárcenas, y dijeron, vamos a hacerlo juntos. Entonces ahí empezó a impulsarse desde octubre del año pasado. La secretaria Bárcenas me encargó que yo coordinara el grupo. Tenemos dudas porque los beliceños guatemaltecos tienen un diferendo en su frontera, ¿no? Entonces tuvimos un trabajo fino de hablar con unos, hablar con otros, de mostrarles que más allá de la frontera es una región compartida, donde los ecosistemas, las especies, las personas de hecho no reconocen las fronteras, en el sentido que es una región cultural compartida, compleja. Entonces, con todas esas condiciones y aparte de mucha voluntad política de todos, tengo que decir que todos los países hicieron lo posible para lograrlo, cada quien fue ofreciendo qué podía asegurar compartir. Primero solamente iban a ser las áreas protegidas, luego Guatemala nos convenció que metiéramos también los corredores biológicos, entonces íbamos a usar como 3,5 millones de hectáreas, y gracias al interés y compromiso que fue generando, el último mes y medio estuvimos impulsando. Nos tardamos como siempre en el acuerdo final. Por ejemplo, Belice nos pedía que pusiéramos Belice con Z, tanto en español como en inglés. Sí. Y los que hacen los tratados decían, no, Belice ya reconoció en la Comisión Internacional que Belice va con C en español, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Hasta decir, bueno, si ellos nos piden que sea con Z, vamos con Z, pero pues es con Z. O sea, hubo flexibilidad dentro de los rangos que nos permitía la diplomacia internacional, y a partir de eso, por ejemplo, la frontera que está en disputa de Guatemala y Belice se puso achurada, ¿no? Con una línea muy tenue, y con eso ambos países estuvieron de acuerdo en seguir adelante. Lo que te quiero mostrar es que tuvo que ver con una habilidad compartida para negociar y voluntad política para que las cosas mínimas que nos podían hacer diferencia las pasamos de lado, y pues logramos crear esta complejidad. Entonces, no te miento, no fue sencillo. Tú sabes que los beliceños hablan inglés y español, pero no oficiales en inglés. Sí. Entonces también se tradujo al inglés. Ellos hablan bien español, pero por cortesía hicimos una traducción en inglés de todo. La declaración lo pone de acuerdo a los ministerios de Medio Ambiente y de Cancillería. No fue fácil en ninguno de los países, por diferentes razones, pero al final prevaleció la voluntad que esto estamos logrando era mucho mayor que nuestras pequeñas diferencias, y que lo que vamos a ganar es de enorme oportunidad. Y viene, por supuesto, recursos económicos importantes. Vamos a impulsar Sembrando Vida, también la región. Vamos a tener apoyos internacionales para lograr tener
capacidades, guardas, centrales de investigación, promover proyectos conjuntos, la MEXIT, nuestra Agencia Mexicana para la Cooperación y Desarrollo de nuestra Cancillería, bajo un papel crucial en la coordinación, y se creó un grupo técnico con los tres comisionados de cada país para asegurarnos que estos acuerdos que firmaron nuestros presidentes con el liderazgo de nuestros ministros o secretaria, vamos a poder sacarlo adelante en los próximos meses. Doctor, ya para terminar, pero aprovechando que lo tengo en línea, ¿qué otras regiones del país podrían considerarse prioridad para esta comisión que usted dirige? Gracias por la pregunta. Estamos muy preocupados por el tema del agua, entonces estamos tratando de construir un corredor similar al corredor que llamamos Bosque de Agua, que es en el centro de México, entre la Ciudad de México, Estado de México y Morelos principalmente. Hablamos de 1 millón de hectáreas más o menos que podemos crear como corredor. Nos importa muchísimo también, y estamos impulsando mucho los esfuerzos comunitarios de conservación. Vamos a llamar territorios de conservación comunitaria, actualmente ADBCs, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y lo que queremos hacer es apoyar en muchas regiones del país que es difícil esta conservación, hacerla así. Nos importa mucho el Golfo de California, tenemos enormes preocupaciones por la pesca ilegal, por la pesca excesiva, industrial en la región. Hay una enorme preocupación por la vaquita marina, por la pesca ilegal de Totoaba. La tala de cal nos preocupa muchísimo también, no solo nosotros, sino la Comisión Forestal. Entonces, estamos con un mecanismo de mayor vigilancia que queremos hacer acompañada de la propia Guardia Nacional. Nos importa mucho la región de la Pasa Monarca, también muy importante de abasto de agua de la ciudad, pero también de protección de este maravilloso proceso de la Pasa Monarca, que es una migración. Y nos importa mucho la protección del sureste de México, por eso es parte de este esfuerzo, porque la presión por los menonitas, medicamos en el suelo y la invasión de tierras por ellos y otros grupos nos alerta la región de Calakmul, donde está la reserva de Calakmul y Banacul, que son 2 reservas que forman este gran complejo de hacer acciones de peor protección para su conservación. En términos generales, te diría que son más de casi 100 millones de hectáreas que estamos tratando de proteger, pero queremos tener un esfuerzo coordinado con los gobiernos de estados, con la sociedad civil, con los empresarios y por supuesto con las comunidades originarias que son nuestros principales aliados en conservación. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho su tiempo y pues la información que nos ha brindado. Por el contrario, a la orden, creo que los 5.7 millones de hectáreas es una buena noticia para México y tal vez digno de celebrar. Sabemos que el reto es mayor, no quiero soslayar esa preocupación, pero nos parece que la oportunidad es enorme y es una muestra también para otras regiones del mundo y de América del Norte que la cooperación es extraordinaria y que las fronteras no siempre ayudan, todo cuando son llenas de muros, en vez de hacer conectores, no favorecen a nadie, y creo que es un buen mensaje para el mundo entero. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, a la próxima. Gracias, hasta luego.